Soy el dios del destino. Capítulo 21. Diosa de la sabiduría. El tiempo voló, y habían transcurrido varios siglos desde que Cronos buscó por última vez a Taren para obtener profecías. Durante este tiempo, Taren permaneció en el vacío, sintiendo su poder divino en rápido crecimiento. Comparado con el mundo gobernado por el antiguo dios rey Urano siglos atrás, el mundo actual había visto surgir muchas más formas de vida. Si bien estas vidas parecían aún escasas en comparación con la vasta e ilimitada Tierra, al menos ya no se trataba de un simple puñado de criaturas como antaño. El beneficio más directo de esto fue que el ritmo de crecimiento del poder divino de Taren se aceleró. Ahora se había estabilizado por completo en el poder divino medio, dejando atrás el estado inestable de apenas alcanzar el reino que tenía siglos atrás. Inicialmente pensé que seguiría esperando, surgiendo de ese vacío infinito solo para encontrar la manera de involucrarse cuando Cronos, por temor a la maldición, cometió un acto de gran rebelión. Pero, inesperadamente, Rea acababa de quedar embarazada, el niño ni siquiera había nacido y Cronos ni siquiera había tenido tiempo de hacer nada, cuando llegó una invitación al vacío. La invitación provino del dios del océano, Océano. Él invitó a los dioses a un banquete divino que planeó, únicamente para celebrar el nacimiento de su amada hija, Metis, diosa de la sabiduría. Gracias a las pistas proporcionadas por Taren y Cronos, el dios del océano Océano fue el que tuvo más hijos entre todos los titanes. Sin embargo, no todos los niños poseían poderosas posiciones divinas, la mayoría eran simplemente dioses fluviales y diosas oceánicas comunes que controlaban solo una pequeña cantidad de autoridad sobre el agua. Sin embargo, entre tal multitud de niños, siempre nacerían algunos que destacarían, como Estigia, la jefa de las diosas del océano. Estigia, la diosa de los juramentos, la personificación del río de los juramentos en el inframundo, tiene como hija a Nike, la diosa de la victoria. Y Clímene, que se casó con el titán Jápeto, y otros, fueron considerados entre los hijos más famosos y poderosos de Océano. Sin embargo, las leyes de estas diosas seguían siendo inferiores a las de los recién nacidos Metis. Metis, diosa de la sabiduría y la estrategia, simbolizaba con su sola existencia la sabiduría, y la sabiduría siempre ha sido una de las leyes importantes. Así, esta hermosa niña, al nacer, se ganó el afecto de Océano y Tetis. El dios del océano, encantado, invitó inmediatamente a los dioses a un banquete divino para celebrar el nacimiento de Metis, simplemente para expresar su alegría. Taren no esperaba ser invitado, pero tras reflexionar, tenía sentido. Ya había buscado a Oceanus antes, y ambos tenían cierta conexión. Por respeto y cortesía, Oceanus, naturalmente, le extendería una invitación. Taren no dudó mucho antes de decidir asistir al banquete. Estaba bastante interesado en Metis, la diosa de la sabiduría. Después de todo, ella era la primera esposa de Zeus, el rey dios de tercera generación, y una ayudante crucial que lo ayudó a derrocar a Cronos y convertirse en el rey dios de tercera generación. Aunque el destino final de esta diosa no fue muy bueno, al ser engullida por Zeus y fusionarse con él, aún así dio a luz a la famosa Atenea, diosa de la sabiduría y la guerra, dentro del cuerpo de Zeus. Y precisamente esas deidades cuyos destinos podían influir en el curso de todo el mundo eran lo que Taren amaba. Sin embargo, cuando llegó a la corriente oceánica, ya conoció la ruta, muchos dioses ya se habían reunido. La mayoría eran dioses de tercera generación, solo unos pocos de los Doce Titanes habían acudido, ya que habían enviado a sus hijos en su lugar. Pero, sorprendentemente, Cronos, el rey dios, había acudido al banquete. Cronos estaba de muy mal humor porque Gaia, la diosa madre tierra, lo había rechazado. Sin haber decidido aún cómo enfrentarse a Rea, que estaba embarazada, y sin querer regresar a la montaña divina, casualmente recibió la invitación en ese momento y simplemente se dirigió a la corriente oceánica. Lo que no esperaba era encontrarse con Taren aquí. Al ver al joven apacible, cuya imagen era idéntica a la que recordaba, los ojos de Cronos se iluminaron al instante. Inmediatamente quiso preguntarle cómo afrontar la situación actual y solicitó algunas profecías más. Sin embargo, al ver a los demás dioses ir y venir a su alrededor, Cronos finalmente reprimió ese impulso.
Simplemente saludó a Taren con cortesía y educación, sin la arrogancia propia de un rey dios. No solo Cronos, sino también el anfitrión del banquete, el dios del océano, dio una cálida bienvenida a Taren, aparentemente incluso más entusiasta que la que le brindaron al rey dios, y Cronos no mostró ninguna insatisfacción al respecto. Era como si debía ser así, como si estuviera predestinado. Casi todos los dioses de tercera generación presentes jamás habían visto a Taren. Ver al rey dios y a Océano tratar con tanta cortesía a un ser de poder divino medio despertó de inmediato una inmensa curiosidad, e incluso comenzó a surgir murmullos. «Mamá, ¿quién es él?». Un niño, casi adulto, se inclinaba con curiosidad hacia su madre. En su rostro joven y tierno, lo más llamativo eran sus ojos claros y brillantes, como si pudiera ver a través de todas las ilusiones, siempre sin nublar. «No sé quién es, pero Prometeo, ¿no ves su origen?». La madre del niño no pudo evitar sorprenderse. Esta hermosa madre era Clímene, la diosa del océano que se casó con el titán Jápeto. Ella y el titán Jápeto tuvieron 4 hijos juntos. Prometeo, por su inteligencia, era su favorito, así que lo llevó consigo cuando regresó a la corriente oceánica esta vez. Debido a su don innato de clarividencia, Prometeo siempre pudo prever muchos acontecimientos futuros y, gracias a esta habilidad, conoció el futuro de muchas personas. Clímene, también diosa de tercera generación, no había visto a Taren. Simplemente creía intuitivamente que un dios de poder divino medio no era un ser poderoso, y que Prometeo, con sus habilidades, debería ser capaz de discernir su verdadera naturaleza. Por eso se sorprendió cuando Prometeo dijo que no podía ver a través de él. Si el titán Jápeto estuviera aquí en este momento, seguramente reconocería a Taren y le diría a su bella esposa Clímene que el poder divino a veces no lo representa todo. Porque las meras palabras de Taren habían interrumpido en su momento la maldición de máximo poder del antiguo rey dios Urano, un acontecimiento que quedó profundamente grabado en la memoria de todos los dioses titán presentes en aquel entonces. Y conviene saber que entonces no era tan fuerte como lo es ahora. Pero, por desgracia, él no estaba allí y no había asistido al banquete, por lo que la madre y el hijo quedaron completamente desconcertados por su confusión. «Me gusta mucho», susurró Prometeo a su madre. «Tiene un aura que me resulta muy familiar, que me hace querer acercarme a él instintivamente, estar cerca de él. Mamá, ¿puedo ir a saludarlo?». Clímene se sorprenderá aún más. Sabía que algunos dioses se sentirían cercanos de forma natural debido a deberes divinos similares. Pero el deber divino de Prometeo era el singular papel de profeta, la profecía. ¿Podría este dios desconocido tener también un deber divino similar? Sin embargo, Clímene finalmente no le dio demasiadas vueltas. No creía que un dios de poder divino medio fuera algo de lo que se preocupe especialmente, su esposo era un gran dios titán. Además, Prometeo quería acercarse, lo que significaba entablar amistad en lugar de ofender, por lo que había aún menos que preocuparse. Pensando esto, sonriendo y accedió a la petición de Prometeo, Taren vio al recién nacido metiza en la cuna ornamentada y exquisita. Era una niña verdaderamente hermosa y adorable, con una piel clara y delicada, rasgos exquisitos y un par de ojos grandes, redondos y brillantes como gemas. Observó con curiosidad cómo la deidad amigable la molestaba, soltando continuamente risitas encantadoras. A diferencia de los Doce de Tanis, que nacieron en forma adulta, la mayoría de los dioses de tercera generación nacieron como bebés y necesitaron décadas, incluso cientos o miles de años, para alcanzar su máximo potencial. La apariencia de una deidad representaba en gran medida el estado de su poder divino, la infancia y la juventud indicaban la necesidad de un mayor crecimiento. Alcanzar el estado máximo lo transformaría en un adulto joven, mientras que el daño a su origen o una disminución de su fuerza daría lugar a una apariencia envejecida. Esto también significaba que la fuerza de Taren nunca había alcanzado su punto máximo, porque desde su nacimiento siempre había mantenido la apariencia de un joven, tras haber experimentado al antiguo rey dios Urano. Su fuerza había aumentado 2 niveles, pasando de un poder divino débil a un poder divino medio, pero su apariencia permaneció inalterada. Además, tenía la sensación de que, incluso si alcanzaba un gran poder divino, su apariencia probablemente permanecería inalterada.
Dado que estaba ligado al destino de este mundo, para que él alcanzara su máximo potencial, este mundo tendría que florecer de verdad, algo que actualmente se encontraba solo en sus etapas iniciales, y el camino hacia el crecimiento aún era largo y arduo. Es realmente adorable, ¿verdad? Tetis, sentada junto a la cuna, miró a su hija, con el rostro lleno de una dulce ternura maternal y los ojos mostrando abiertamente su afecto. Taren ascendió, elogiándola, seguro que será una diosa muy popular en el futuro. Tetis se sintió aún más complacida al instante, como madre, nada le producía mayor alegría que oír elogiar a su hijo, especialmente cuando el elogio provenía de Taren. Justo cuando estaba a punto de decirle unas palabras más a Taren, una voz tan infantil interrumpió su conversación. Ella es tan hermosa, pero las cosas bellas siempre son codiciadas, así que es mejor tener cuidado con las deidades masculinas de la tierra en el futuro. Tetis y Taren se sobresaltaron al oír la voz, se giraron al mismo tiempo y vieron a un joven de ojos brillantes de pie detrás de ellos, en algún punto desconocido, dedicándoles una sonrisa radiante. Prometeo, ¿por qué has venido aquí? ¿Dónde está tu madre? Tetis se sorprendió al principio, pero rápidamente esbozó una sonrisa de impotencia. Sentí un gran cariño por su nieto, tan listo e inteligente. Mamá está afuera, dijo Prometeo, y luego miró a Taren sin formalidades, con los ojos brillando de curiosidad. Abuela, ¿quién es esta venerable deidad? Siento una gran cercanía con solo mirarlo. Me pregunto si tendré el honor de conocerlo. Tetis se sobresaltó por sus palabras, pero rápidamente comprendió, la profecía era una rama del destino, y se sospechaba que Taren era el dios del destino, por lo que era normal que Prometeo, un ser con facultades precognitivas, se sintiera cerca a él. Primero miró disimuladamente a Taren, y al ver que no se sentía ofendido ni disgustado por la repentina llegada de Prometeo, sino que mostró interés, sonoro y lo presentó, él es Su Alteza Taren, un ser ancestral. Tú, niño travieso, debes mostrarle el debido respeto. Tetis no se atrevió a mencionar directamente el oficio divino de Taren, limitándose a usar el vago término de existencia antigua, pero a Prometeo no le importó. El chico se movía rápidamente, debido a su corta edad, parecía apenas un niño pequeño. Taren lo observará con interés y no le desagradó la interacción. Como ya se mencionó, Taren sintió una especial predilección por los seres cuyos destinos influirían en el curso de todo el mundo. Sin embargo, no tuvo tiempo de decir más que unas pocas palabras antes de que Cronos y el dios del Océano vinieran a buscarlo, diciéndole humildemente que tenían algo sobre lo que deseaban pedirle consejo. Taren se sorprendió un poco, pero no se negó. Sin embargo, cuando estaba a punto de marcharse con los dos, el audaz Prometeo le rogó a Tetis que lo acompañara. Tetis estaba muy avergonzado. Océano estaba a punto de regañar a su nieto ignorante cuando Taren lo interrumpió con una sonrisa. Si quiere ir, que venga conmigo, dijo Taren. Este niño y yo tenemos cierta afinidad. Dado que ya había hablado, Océano no pudo decir nada más y tuvo que dejar que Tetis se llevara a Prometeo. Cronos, el gran rey de los dioses, permaneció en silencio de principio a fin, como si fuera un simple espectador. Taren pronto descubrió sobre qué asunto deseaban su orientación, se trataba de los restos dejados por el antiguo rey dios Urano. Anteriormente, una sugerencia de Taren, Oceanus había inyectado el poder femenino del océano y del agua en los restos, neutralizando por completo la energía masculina que había en su interior y convirtiendo la carne y la sangre en innumerables burbujas oníricas. Sin embargo, esas burbujas no habían desaparecido, y después de siglos de ser alimentadas por la corriente oceánica, algo estaba a punto de nacer de ellas. Dado que se trataba del antiguo rey dios Urano, Océano estaba realmente inquieto y quería pedirle a Taren que viniera a ver, para asegurarse de que no naciera nada peligroso que pudiera amenazar la corriente oceánica. Cronos, el gran rey de los dioses, estaba igualmente inquieto, así que vino a ver y también quiso escuchar lo que Taren tendría que decir. Pero Taren simplemente sonriendo ante esto y dijo con voz suave, Gran rey de los dioses, estimado señor de la corriente oceánica, no te preocupes, el antiguo rey dios Urano ha sido completamente aniquilado y nunca regresará. Y estos restos que dejaron atrás no se convertirán en nada que dañe al mundo. Con el alimento del poder femenino,
dentro de poco nacerá una hermosa diosa. Al saber que sería una diosa, tanto Cronos como Océano se sintieron aliviados. En el sistema de poder divino vigente, las deidades femeninas no estaban cualificadas para convertirse en el rey de los dioses y, por lo general, no dañarían al mundo. Gracias por su respuesta, Su Alteza Taren, dijo Océano sonriendo también, agradeciéndole sinceramente. No es nada. Ya que estoy aquí y tenemos esta afinidad, la bendeciré. Taren dijo, mirando las burbujas oníricas en la superficie del mar, y con sincera bendición, oh, diosa que estás a punto de nacer, poseerás la apariencia más hermosa del mundo, serás la encarnación de la perfección. Las burbujas en la superficie del mar se ondularon suavemente, como agradeciendo a Taren su generosa bendición. Taren llamativamente y luego se marchó con Cronos y Océano. Al ver esto, Tetis también se preparó para marcharse con Prometeo, pero oyó al muchacho, casi adulto, decir con cierta confusión, ¿por qué bendecir solo la belleza y no la inocencia y la castidad? A Tetis le pareció algo divertido y dijo con impotencia, la inocencia y la castidad son cualidades que todas las diosas poseen de forma natural, no requieren ninguna bendición. Prometeo frunció el ceño y replicó en voz baja, quizás sea porque no tienen la apariencia más perfecta. Sin embargo, Tetis simplemente lo tomó como una travesura infantil y no le dio importancia a sus palabras. En ese momento, ella desconocía por completa la gravedad de la situación. El banquete ofrecido por Océano concluyó rápidamente y Taren regresó a su vacío. No se detuvo a pensar en su encuentro casual con Prometeo, el dios de la previsión. Sin importar el impacto que este dios de la clarividencia pudiera tener en el mundo en el futuro. Todavía era demasiado joven, ya que había nacido hacía tan solo 100 años, siendo considerado un infante entre los dioses. Pero precisamente porque aún era un bebé, sentiría el deseo de estar cerca de Taren debido a sus deberes divinos similares. Esto era puramente un instinto, y una vez que creciera un poco más, este instinto ya no le afectaría. Sin embargo, aún estaba influenciado por ello, así que lo primero que hizo Prometeo al regresar a su morada fue buscar a su padre, el titán Jápeto. Quería obtener información sobre Taren. Su breve contacto con él le había hecho comprender la singularidad de este individuo. Su intuición le decía que si tuviera más contacto con Taren, le reportaría muchos beneficios. Debido a su juventud y a su incapacidad para dominar por completo sus deberes divinos, Prometeo desconocía cuáles eran esos vagos beneficios de su premonición, pero precisamente lo desconocido era lo más atractivo. Cuando el titán Jápeto escuchó la pregunta de Prometeo, su expresión se volvió bastante extraña. ¿Quieres decir que conociste al príncipe Taren en la corriente oceánica y sentiste el deseo de estar cerca de él, y tu clarividencia te dice que el contacto con él sería muy beneficioso? Respetado Padre Dios, en efecto tengo ese presentimiento, dijo Prometeo, con un atisbo de expectación en el rostro. ¿Podrías contarme sobre su origen y su historia? Además, gracias a su clarividencia, Prometeo sabía que su padre lo sabía todo, razón por la cual acudió específicamente a preguntarle. El titán Jápeto miró fijamente a su hijo, conocido siempre por su inteligencia, y cayó en la vacilación y la indecisión. Él sí conocía a Taren, y al igual que los demás titanes, especulaba que era el dios del destino en lugar del dios de la profecía, pero no había pruebas, solo especulaciones. Sin embargo, su misterio y poder eran innegables, aunque su poder divino no parecía excepcional, durante muchos años solo había permanecido como un poder divino de nivel medio. Pero después de presenciar personalmente cómo usaba su débil poder para interrumpir la maldición de máxima potencia del poderoso dios del cielo, todos los dioses titanes comprendieron una verdad: a veces el poder divino no significa nada. Al menos en aquel momento, ellos, poseedores de un poderoso poder divino, fueron incapaces incluso de resistir, y mucho menos de detener, la desesperada lucha de Urano. Recordando 1000 años atrás, cuando Taren apareció por primera vez ante ellos, poseía solo un débil poder divino, pero incluso entonces, ya había profetizado la caída del antiguo rey dios Urano. Cuando todo sucedió como él había predicho, todos se dieron cuenta de que aquello no era algo que una profecía pudiera lograr, y naturalmente surgieron sentimientos de aprensión y miedo.
Habían pasado cientos de años desde que terminó el reinado del antiguo rey dios Urano, y los 12 titanes, sin comunicación directa, habían llegado a un entendimiento tácito, nunca hablar de Taren, e incluso si tenían vagas sospechas en sus corazones, nunca las expresarían. Porque si la otra parte fuera realmente el dios del destino, Taren sin duda podría sentirlo si hablaran o hicieran algo que lo involucrara. Incluso después de que terminara el reinado de Urano, los 12 titanes eran los dioses más poderosos de este mundo, aparte de los dioses primordiales, pero después de presenciar la singularidad de Taren, no estaban dispuestos a ofenderlo. En estas circunstancias, ante la pregunta de Prometeo, a Jápeto le resultó difícil no dudar. Sin embargo, rápidamente reconsideró su postura, pensando que Prometeo ya había conocido a Taren, y que la otra parte no había mostrado disgusto, incluso afirmando personalmente que estaban destinados a estar juntos. En tal situación, decírselo a Prometeo no debería ser un problema. Jápeto, naturalmente, deseaba entablar amistad con Taren, pero, por desgracia, no tuvo la oportunidad. Si Prometeo pudiera hacerse amigo suyo, también sería estupendo. Pensando esto, Jápeto finalmente dejó de dudar y le contó a Prometeo con detalle sus observaciones, las profecías que Taren había hecho y que se habían cumplido, y algunas de sus especulaciones sobre la identidad de Taren. Finalmente, advirtió con suma seriedad: Prometeo, jamás debes faltarle el respeto al príncipe Taren, es un ser antiguo digno de respeto. Si tus acciones le disgustan, yo mismo te castigaré. Prometeo avanzando rápidamente. Aunque tenía una vaga premonición y sospechaba que la identidad de Taren podría no ser sencilla, Prometeo aún no se había imaginado que su origen fuera tan misterioso y poderoso. Prometió sincera y seriamente: respetado Padre Dios, tenga la seguridad de que no desagradaré en absoluto al príncipe Taren, y será extremadamente cuidadoso. Al ver la actitud respetuosa de Prometeo, Jápeto finalmente se relajó y, al mismo tiempo, sintió cierta curiosidad. ¿Cómo piensas acercarte al príncipe Taren? Había esperado que Prometeo eligiera visitar el vacío, pero inesperadamente, Prometeo dijo: desde que el príncipe Taren le contó al gran rey de los dioses Cronos esperaba que este mundo tuviera más vida, partiré de ese aspecto. Jápeto se sobresaltó ante esto y frunció el ceño inconscientemente. Prometeo, ¿qué piensas hacer? Todavía no eres lo suficientemente poderoso, tener descendencia ahora afectará tu autoridad divina. Prometeo escuchó esto y no pudo evitar reírse con ironía, explicando rápidamente: no, respetado Padre Dios, no tengo tales intenciones. Solo quiero ayudar al gran rey de los dioses. Cronos crea más vida, ya tengo algunas ideas. Entonces Jápeto se acercó aliviado, suspirando para sus adentros al darse cuenta de que, en efecto, era su hijo más inteligente. Tras asegurarse de que esto no provocaría el disgusto de Taren, dejó de prestarle atención. Y justo cuando el padre y el hijo titán terminaron su conversación, Taren, muy lejos en el vacío en el borde del mundo, sintió algo. Podía sentir que su propio poder del destino parecía fluctuar, lo que demostraba que alguien en este mundo lo estaba mencionando, o que algo relacionado con él estaba sucediendo. Tras una breve investigación, Taren comprendió la causa y el efecto, y no pudo evitar soltar una risita. Prometeo, en realidad quiere complacerme de esa manera. Pero debo decir que es muy inteligente, esto es precisamente lo que más deseo ver ahora mismo. Esto también formaba parte de empujar el destino por su culpa, y el poder divino de Taren aumentó una vez más, y la magnitud no era pequeña, lo que indicaba que los acontecimientos que seguirían no serían triviales para el mundo entero. Seguro que no nacerán humanos dorados por esto. Si eso es cierto, entonces tendré que pensar en cómo recompensarlo. Taren murmuró esto, cada vez más expectante ante los acontecimientos que se avecinaban. Prometeo, una vez tomada su decisión, llegó rápidamente a la montaña divina para solicitar una audiencia con el rey Dios. Cronos siempre había oído hablar de este titán de segunda generación, famoso por su clarividencia y sabiduría, y se habían conocido en la corriente oceánica no hacía mucho tiempo. Aunque Cronos quedó perplejo ante la petición de Prometeo de ser recibido, rápidamente se la aceptó. Respetado y gran rey de los dioses, Prometeo ha venido presuntuosamente a molestarte, por favor, perdónalo, dijo Prometeo,
haciendo una reverencia respetuosa, con una postura sumamente humilde. Dios de la clarividencia, Su Alteza Prometeo, no hay necesidad de tanta cortesía. ¿Hay algo de lo que deseas hablar conmigo? Sí, Su Majestad el Rey de los Dioses. Mi padre me ha contado que usted desea que haya más vida en el mundo. Tengo algunas ideas un tanto inmaduras y quería presentarlas. Al oír esto, el corazón de Cronos se conmovió, preguntándose si Prometeo, el dios de la clarividencia, había recibido alguna inspiración del destino. Su actitud se tornó aún más seria. Su Alteza Prometeo, ¿qué opina? Majestad, ¿no cree que debería haber más vida inteligente como la nuestra en este mundo?, preguntó Prometeo con sinceridad. La tierra es demasiado vasta y vacía. Las creaciones de los dioses anteriores siempre carecieron de cierta espiritualidad. Tal vez deberíamos crear seres similares a nosotros. No serían dioses ni poseerían autoridad divina, pero sí tendrían sabiduría. Al oír esto, Cronos se sumió inmediatamente en sus pensamientos. Hacía tiempo que sentía que la tierra era demasiado vasta y vacía, y había intentado crear algunas criaturas, pero debido a su falta de imaginación, las criaturas que creaba siempre resultaban insatisfactorias. Las palabras de Prometeo le sirvieron de excelente inspiración. No sabía qué tipo de criaturas crear, pero sin duda podía crearlas a imagen y semejanza de los dioses. Solo una vida así podría adornar mejor la tierra vacía. Pensando en esto, inmediatamente elogió la idea de Prometeo y convocó a los demás dioses, preparándose para investigar y crear vida similar a la de los dioses, pero a la vez diferente. Sin embargo, puesto que estas vidas transcurrirían en la tierra, Cronos primero buscó a la madre tierra, Gaia, y le informó sinceramente de su idea. Gaia también estaba muy interesada en esto e incluso prestó directamente su frasco de la vida. Era una botella del tesoro imbuida de un fuerte aura de vida, nacida cuando Gaia despertó del caos. Se formó mediante la fusión del manantial de la fuente de la vida y una botella de arcilla elaborada con la tierra original del mundo, y era el único artefacto divino entre los 5 dioses primordiales centrados en la nutrición. El agua de manantial de la vida que contenía las semillas de todas las cosas, regar la tierra con ella podía dar origen a la vida. Esta botella simbolizaba la concreción de la autoridad divina de Gaia, directamente vinculada a las leyes del orden de la tierra y del ciclo de la vida. Siempre había estado colocado en lo alto de las escaleras del templo de Gaia, simbolizando la posición suprema del derecho divino a la vida. Con el apoyo de Gaia, Cronos ya no dudó. Tomó el frasco de la vida y, junto con los demás dioses titanes, llegó a la vasta y desierta tierra. Mezclaron su sangre con tierra y el agua de manantial de la vida del frasco de la vida, y pasaron varios años creando numerosos seres cuya apariencia era muy similar a la suya. Su apariencia no se diferenciaba de la de los dioses, todos tenían forma humana, masculina y femenina, siendo los varones fuertes y las mujeres hermosas. Pero estos seres no eran dioses, simplemente poseían el privilegio de coexistir con los dioses. Al contemplar estas vidas recién nacidas, muchos dioses sintieron curiosidad por ellas y les otorgaron sus bendiciones. De este modo, estas vidas ya no experimentarían dolor ni vejez, podrían disfrutar de festines y felicidad eterna, y sus muertes serían tan pacíficas como el sueño. Sus cuerpos permanecerían eternamente jóvenes, sin necesidad de ningún esfuerzo, gracias al afecto de Gaia. La tierra les proporcionaría automáticamente frutos abundantes y las estaciones serían como la primavera. Y estas vidas, también debido a la creación y las bendiciones de los dioses, eran absolutamente devotas a los dioses, arrodillándose en sumisión y ofreciéndoles su más leal respeto. Los dioses quedaron muy satisfechos con esto. Disfrutaban de la adoración de seres que se parecían a ellos, lo que les daba una sensación de estar en lo alto, y cada vez sentían más que la creación de estas criaturas era algo muy correcto. Estas criaturas, gracias a las diversas bendiciones de los dioses, prácticamente no tenían preocupaciones. Coexistieran en armonía, sin conflictos ni pecados. Fueron precisamente la primera generación de humanos dorados, tal como lo registraron generaciones posteriores. Debido a su extraordinaria belleza, incluso se las describía como adornos en la tierra, encarnando a la perfección las creaciones idealizadas de los dioses.
Pero gracias a su existencia, la tierra quedó de ser estéril y vacía. Estos seres construyeron viviendas en el suelo y, cada día, alababan devotamente a los dioses. Esto hizo que los dioses quedaran aún más satisfechos. Cronos, quien creó estas vidas, incluso recibió reacción del mundo. La voluntad del mundo, que ya lo reconocía ampliamente, lo reconocerá aún más. Su poder divino aumentó nuevamente, alcanzando el nivel de un dios primordial. Solo necesitaba un poco más de tiempo para ser plenamente reconocido por el mundo y convertirse en el verdadero Dios Rey, empuñando el poder creador del Dios Rey. Esto le hizo muy feliz, y elogió sinceramente a Prometeo, quien le había dado la idea. Sin embargo, Prometeo frunció el ceño al contemplar las vidas creadas en la tierra. Siempre había sentido que tales vidas no se ajustaban del todo a su imaginación, al ser demasiado perfectas, parecían algo irreales. Sin embargo, aún era demasiado débil para crear por sí mismo, y solo podía hacerlo a través del dios rey Cronos. Así que, aunque las vidas creadas no cumplieron con sus expectativas, no podía quejarse mucho. Mientras elogiaba la grandeza y la sabiduría del dios rey Cronos, pensó para sí mismo que tal vez podría intentar crear por su cuenta una vez que se hiciera más fuerte. Pero ese día aún parecía muy lejano, así que simplemente pensó en ello y enterró la idea en lo más profundo de su corazón. Tras despedirse cortésmente del rey Dios, se dirigió al vacío fuera del mundo, deseando visitar a Taren. Sabía que Taren debía estar al tanto de así que estaba preparado para marcharse si Taren no deseaba ver acciones, y luego pensar en otras maneras de complacerlo. Si Charon estaba dispuesto a verlo, significaría que estaba muy satisfecho con el asunto y que podía aprovechar la oportunidad para ponerse en contacto. La verdad lo llenó de alegría. En cuanto llegó al vacío, vio una figura vestida con una túnica blanca que ya lo esperaba. Era un hombre apuesto, con una leve sonrisa en el rostro, y sus profundos ojos violetas lo miraban con ternura. Fue Taren quien había previsto la visita de Prometeo y lo estaba esperando allí específicamente. Su Alteza Taren. Prometeo reprimió la emoción en su corazón, hizo una reverencia solemne y dijo con una voz incomparablemente sincera: Prometeo lo ha molestado con presunción. Lo has hecho muy bien, dijo Taren con una sonrisa. El nacimiento de los seres humanos me hace muy feliz. Te voy a dar un regalo. ¿Deseas algo? La creación de seres humanos me hace muy feliz, así que quiero recompensaros. ¿Hay algo que deseáis? Prometeo escuchó esas palabras, su primera reacción fue que Taren realmente lo sabía todo, y su segunda reacción fue que el nombre de esos seres era humanos. Solo entonces se dio cuenta de que Taren realmente iba a darle un regalo, lo que instantáneamente lo emocionó muchísimo, pero aún así habló con gran contención: estimado príncipe Taren. Simplemente deseaba complacerle y no tenía intención de pedir recompensa. Poder brindarle alegría ya es un honor para Prometeo. Además, siempre he sentido que el mundo era demasiado vasto. La idea de los humanos existía desde hace mucho tiempo, y fue gracias a ti que tuve el valor de buscar al Rey Dios e intentarlo. Así que, en realidad, deberías darte las gracias. Prometeo era, sin duda, un dios muy inteligente, sus palabras eran impecables. ¿Quién hubiera imaginado que era solo un niño nacido hace apenas 100 años? Taren también desarrolló un mayor afecto por un profeta tan consciente de sí mismo, y dijo con una sonrisa: tu sabiduría es digna del don del destino. Os otorgaré mayor autoridad profética, os volveréis aún más omniscientes y omnipotentes. Los profetas ya estaban sometidos al destino. Taren solo necesitaba revelar a Prometeo parte del origen del destino para potenciar amplias sus habilidades proféticas. Al igual que cuando creó las 3 parcas, solo requirió una pequeña concesión. Los ojos de Prometeo se iluminaron al instante. Podía sentir claramente un poder misterioso integrándose en su cuerpo, y las profecías, antes algo vagas, se volvieron mucho más claras. Prometeo se llenó de alegría al instante y agradeció a Taren efusiva y sinceramente su generosidad. Tras agradecerle, el tono de Taren cambió repentinamente: pero debo advertirte que la profecía no siempre es algo bueno. No te dejes llevar por la arrogancia, piénsalo 2 veces antes de actuar. Aunque Prometeo no sabía por qué Taren había dicho eso,
consideró seriamente, indicando que había tomado en serio el consejo. Solo entonces Taren se mostró satisfecho y dijo con una sonrisa, vuelve, tus padres te están buscando. Nos veremos muy pronto. Aunque Prometeo deseaba pasar más tiempo con él, al escuchar las palabras de Taren, optó cortésmente por marcharse. Regresó a casa a toda prisa y descubrió que, efectivamente, sus padres lo estaban buscando. Resultó que, hacía poco, la reina Rea había dado a luz a una hija. El nacimiento del primer hijo en varios siglos hizo inmensamente feliz a Rea, así que siguió el ejemplo de Océano y celebró un banquete, invitando a todos los dioses. Después de todo, era una invitación de la reina de los dioses, y por respeto al rey dios, los 12 titanes prácticamente todos debían asistir, y los dioses de la tercera generación, como Prometeo, ciertamente no podían estar ausentes. Tras encontrar a Prometeo, se dirigieron rápidamente juntos al monte Olimpo. La razón por la que Taren dijo que se volverían muy pronto era porque Rea también lo había invitado. Taren no tenía intención de ir. Sabía perfectamente quién era ese niño nacido en ese momento. Hestia, la diosa del hogar y la familia, simboliza el fuego sagrado eterno y la calidez familiar. En comparación con Metis, la diosa de la sabiduría, el destino de Hestia no fue tan difícil. Como hermana mayor de Zeus, renunció voluntariamente a su posición como diosa principal, convirtiéndose en la única ermitaña entre los dioses que no participaba en las luchas de poder, y también rechazó las propuestas de matrimonio de otros dioses, jurando permanecer casta para siempre. Taren tenía poco interés en un dios cuyo destino no era particularmente desafiante. Sin embargo, debido a que le había hecho un regalo a Prometeo, consumiendo parte de su esencia, Taren decidió que finalmente haría el viaje, pero no para ver a Hestia. Planeaba encontrar la manera de recordarle a Cronos la existencia de la profecía, promoviendo así el desarrollo del destino, lo que podría aumentar su poder divino y compensar rápidamente sus pérdidas. Mientras tanto, en el monte Olimpo, el dios rey Cronos experimentaba profundamente lo que significaba que la alegría se convertía en tristeza. Acababa de ganar mayor reconocimiento mundial y adquirir más poder gracias a la creación de los humanos dorados, pero tan pronto como regresó al monte Olimpo, descubrió que Rea había dado a luz a su hijo. Era una niña encantadora, envuelta en una luz sagrada, de aspecto bello y delicado. Rea sintió un cariño enorme por esta muchacha, y los demás dioses que vinieron a felicitarlos también la elogiaron y la bendijeron. Cronos escuchó los elogios que le dedicaban a Hestia, cosas como que seguramente sería inteligente y muy valiente en el futuro, y solo sintió una opresión en el pecho, una emoción indescriptible reprimida en su corazón. Solo pudo consolarse pensando que, afortunadamente, se trataba de una diosa, y una diosa no tenía derecho de sucesión, por lo que no podía amenazar su posición divina. Al pensar esto, se sintió un poco mejor y logró forzar una sonrisa para responder a los dioses. Pero lo que nunca esperó fue que Rea hubiera invitado a Taren, y que Taren hubiera venido en persona. Al ver aparecer aquella figura blanca y familiar en el templo, Cronos sintió como si algo hubiera explotado en su mente, y un miedo indescriptible se extendió por su corazón. Taren, el dios del destino, había venido personalmente a felicitar a Hestia por su nacimiento. ¿Podría esta niña ser especial de alguna manera? Cronos comenzó a darle vueltas a las cosas sin control, olvidando incluso que Taren también había felicitado a Metis, la diosa de la sabiduría, por su nacimiento hacía poco tiempo. Su mente estaba llena de un solo pensamiento: Hestia sin duda sería extraordinariamente destacada en el futuro, de lo contrario, Taren, el dios del destino, no habría venido en persona. Y una Hestia tan excelente, aun siendo una diosa sin derecho de sucesión, podría convertirse en una buena aliada para el hijo rebelde que se atreviera a derrocar su autoridad divina en el futuro. Tal como fue Gaia en su día. Sabía perfectamente que, de no haber sido por la ayuda de Gaia, ellos, los 12 titanes solos, no habrían podido derrocar el gobierno tiránico de Urano, aún estaban demasiado lejos de lograrlo. Debido al profundo temor que sentía, Cronos no pudo evitar darle vueltas a las cosas. Observó la figura vestida de blanco que avanzaba lentamente y sintió que su suposición era muy probable. Debe ser así, de lo contrario Taren no habría venido en persona. Habían pasado cientos de años, casi nunca había salido de ese vacío.
No, debo hacer algo. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo estos rebeldes crecen y desafían mi autoridad divina. Cronos pensó para sí mismo. De repente se tranquilizó, y todos esos miedos desconocidos, en ese instante, se transformaron en la fuerza que afianzó su determinación. Mientras tanto, Taren, que acababa de entrar en el templo, sintió una arrepentida oleada de poder divino en su cuerpo, y su expresión se volvió muy extraña. En un instante, las pérdidas que había sufrido al hacer el regalo se habían desvanecido, e incluso su poder había aumentado. Había logrado su propósito al marcharse. Pero el problema era que, aún no había hecho nada. Taren no sabía lo que estaba pasando, sentía el poder divino creciendo dentro de él y miró al Rey Dios, que tenía una sonrisa en el rostro y lo saludó cortésmente, y tuvo una extraña sensación. No había tenido tiempo de hacer nada, pero sentía como si ya lo hubiera hecho todo. Pero puesto que su objetivo se había logrado, no quería perder el tiempo allí. Fue a ver a la reina Rea y a la recién nacida Hestia, elogió sinceramente a la hermosa joven y, tras cumplir con el protocolo, se despidió. Cronos, el rey de los dioses, no lo despidió, ya que aún tenía que atender a muchos dioses. En ese momento, su rostro estaba lleno de sonrisas, charlando y riendo con los dioses, aceptando generosamente sus bendiciones para su hijo recién nacido, completamente libre de su anterior tristeza, como si no fuera el quien antes había estado angustiado por el miedo. Al ver esto, Rea, cuyo estado de ánimo había estado algo preocupado porque sentía que Cronos se había estado comportando de forma extraña últimamente, también se relajó. La hermosa reina de los dioses especuló en su corazón que Cronos podría haber estado de mal humor antes debido a la gran carga de trabajo que suponía ser el rey dios, y que ahora estaba feliz por el nacimiento de Hestia. Como Hestia era tan bien portada y adorable, Rea sentía que ningún padre en este mundo podría rechazar a una niña tan perfecta. Cada vez le iba gustando más ese bebé angelical. El banquete divino, celebrado para conmemorar la ocasión, duró 7 días completos antes de concluir. Una vez que los dioses se marcharon, solo Cronos, Rea y la recién nacida Hestia permanecieron en la vasta montaña divina. Cronos encontró una excusa para desterrar a Rea. Como no mostró ninguna anomalía, Rea no se percató de nada y fue fácil desterrarla. Cuando Cronos se encontró frente a Hestia, que yacía sola en la cama, respiró hondo y, sin dudarlo, sacó su guadaña. Era la guadaña que una vez usábamos para castrar al antiguo rey dios Urano, un arma divina forjada por los cíclopes dentro de Gaia, la diosa madre tierra con 1000 años de furia. En ese preciso instante, Cronos apuntó con su guadaña a su hija Hestia, que aún era una niña pequeña. Hestia, tumbada en la cama, dormía profundamente. Era una niña increíblemente delicada y encantadora, de piel clara que parecía que se rompería con solo tocarla, pestañas largas que proyectaban una sombra bajo sus párpados y labios rosados ligeramente fruncidos, que dejaban ver su inocente encanto. Al contemplar a aquel niño, la mano de Cronos, que sostenía la guadaña, tembló ligeramente. Se encontró ante un dilema indescriptible. Intentó convencerse a sí mismo de que las diosas no tenían derecho a heredar, y Hestia era tan dócil que tal vez no se convertiría en la rebelde de la profecía. Pero en lo más profundo de su corazón, siempre había otra voz, la voz del antiguo dios rey Urano, llena de toda clase de malicia, que decía: Cronos, te maldeciré. Estas dos voces completamente diferentes parecían discutir en su mente, y finalmente, cuando una figura blanca apareció en su mente, ambas voces desaparecieron simultáneamente, y la vacilación en sus ojos fue reemplazada finalmente por la resolución. Esa persona era Taren, que había ido a felicitarle unos días antes. Taren, el dios del destino, había venido a felicitar a Hestia por su nacimiento. Sin duda, esta fue la gota que colmó el vaso. Cronos finalmente dejó de dudar. Alzó la guadaña y, usando todo su poder divino, la blandió con fuerza contra la niña que tenía delante. Quería matar a Hestia, eliminando así para siempre los problemas futuros. Pero fracasó. Innumerables luces puras y sagradas envolvieron a la niña dormida, cubriendo por completo su pequeño cuerpo y aislándola de todo daño. La guadaña, que era lo suficientemente poderosa como para castrar a un rey dios, pareció golpear un montón de algodón.
Cronos sintió que no podía ejercer su poder en absoluto. Los ojos de Cronos reflejaban sorpresa e ira. Volvió a blandir la guadaña con obstinación, pero aún así no pudo dañar lo más mínimo a la niña protegida por la luz sagrada. La luz sagrada que envolvía a Hestia era la ley y la autoridad divina que ella simbolizaba, protegiéndola de la destrucción. Los dioses no pueden ser asesinados, porque su nacimiento símbolo que se ha añadido una nueva ley a este mundo, y una vez que aparece una ley, no puede ser extinguida, ni siquiera por un rey dios. Cronos miró a Hestia, que permanecía impasible, y por un instante no supo qué hacer. ¿Debía aprisionarla en el Tártaro? Pero aprisionarla en el Tártaro sin duda ofendería a Gaia, porque el abismo limitaba con la tierra e incluso podría ser empujada al interior del cuerpo de Gaia a través del abismo, al igual que los hecatónquiros y los cíclopes en el pasado. La última vez que le pidió a Gea que le arrebatara a la niña, Gea ya estaba furiosa. Cronos intuía que si realmente arrojaba a Hestia al abismo del Tártaro, Gea sin duda le causaría problemas. Además, cuando se convirtió en rey dios, Gaia le había dicho que liberara a los hecatónquiros y cíclopes aprisionados en el abismo, pero Cronos temía su aterrador poder y rechazó la petición de Gaia. Para entonces, él ya se había enemistado con Gaia, y la Madre Tierra estaba aún menos dispuesta a ir a la montaña divina. No puedo aprisionarla en el Tártaro. Cronos respiró hondo. Guardó la guadaña y se obligó a calmarse. Cuando Rea regresó, vio a Cronos de pie frente a la niña. Absorto en sus pensamientos. Mi valiente majestad, ¿en qué está pensando? ¿Por qué se ve tan preocupada?, preguntó Rea con curiosidad. ¿Acaso este acaba de llorar? No, se ha portado muy bien, ha estado durmiendo todo el tiempo, se oyó decir Cronos. A continuación, Rea pareció decir algo más, pero Cronos ya no podía oír, su mente solo estaba ocupada con qué hacer y cómo lidiar con Hestia. Incapaz de matarla, incapaz de encarcelarla, pero también incapaz de garantizar que no se convierta en cómplice de los rebeldes una vez que creciera, esto sumió a Cronos en una profunda inquietud. Sintió pánico al darse cuenta de que no podía detener la maldición, y recordó las palabras de Taren de que el destino no se puede detener. No, debe haber otra manera, piénsalo de nuevo, piénsalo con cuidado. Cronos seguía consolándose a sí mismo, su mirada incluso se dirigió inconscientemente hacia Rea. Quería devolver a la niña al cuerpo de Rea, ella mientras no naciera, la maldición terminaría. Pero las palabras previas de Gaia lo detuvieron, el antiguo rey dios Urano fue destruido precisamente por esta razón. Si tan solo no hubiera nacido, no podría devolverla a Rea. Si tan solo no hubiera nacido, no podría devolverla a Rea. Estos dos pensamientos se repetían en la mente de Cronos. Finalmente, sus ojos se iluminaron y se le ocurrió una excelente solución. Si no podía devolverla al interior de Rea, la introduciría en sí mismo. Era el dios padre de la niña y, además, podía adaptarse a su ley. De esta forma, no solo absorbería su poder, sino que la ley correspondiente seguiría existiendo. Al pensar en esto, estaba casi extasiado. Se abalanzó hacia adelante y agarró a la pequeña Hestia. Bajo la mirada horrorizada de Rea, Cronos abrió su enorme boca y se tragó a la niña entera. Esta escena fue tan impactante que Rea, al darse cuenta de lo sucedido, lanzó un grito de terror y dolor. Pero Cronos parecía no haber oído nada. Sintió que el poder divino quirió en su interior y experimentó una paz que jamás había sentido antes. Cronos, que no había podido cerrar los ojos desde que Rea quedó embarazada, finalmente pudo dormir plácidamente esa noche, en medio de los dolorosos lamentos de Rea. El tiempo voló, y habían transcurrido varios siglos desde que Cronos, junto con los demás dioses, creó a los humanos dorados. La tierra, antaño desierta, ahora albergaba a numerosos humanos dorados. Estos humanos no tenían preocupaciones ni tenían que inquietarse por la supervivencia. Lo más común que hacían cada día era alabar a los dioses. El nacimiento de estos seres humanos también propició el perfeccionamiento de más leyes, la más obvia de las cuales fue el orden. Esto nos lleva a Temis, la diosa de la ley y la justicia. Como una de las 12 titanes, el poder divino de Temis nunca había sido particularmente prominente entre los titanes.
Especialmente durante el reinado del antiguo dios rey Urano, no existía orden en el mundo, solo tiranía y brutalidad. La ley que simbolizaba esta diosa de la ley y la justicia no se había cumplido, por lo que, naturalmente, era débil. Tras el derrocamiento de Urano y el inicio de una nueva era, cesaron los conflictos entre los dioses, pero nadie acató las leyes correspondientes y Temis permaneció en un segundo plano. Hasta el nacimiento de los seres humanos. Estos seres, que parecían dioses pero carecían de su poder divino y no simbolizaban leyes, poseían el mismo alto nivel de sabiduría que los dioses. Temis observó la forma en que accionaban los humanos y sentía que eran demasiado dispersos y carecían de autocontrol. Por ello, quiso destilar un conjunto de leyes universales aplicables tanto a dioses como a humanos. Ella tuvo la premonición de que si lograba esto, su poder divino aumentaría enormemente y también impulsaría significativamente el desarrollo del mundo. Sin embargo, para hacer todo esto, primero necesitaba el permiso del Señor del mundo, Cronos, el rey de los dioses. Entonces, Temis ascendió a la montaña divina y solicitó una audiencia con el rey de los dioses. En la mitología, Temis está representada con una túnica blanca, los ojos vendados, sosteniendo una balanza en una mano y una espada larga en la otra. La venta simboliza el desapego de la interferencia sensorial, el juicio basado únicamente en la razón, representa la justicia del proceso. La balanza y la espada larga, la balanza representa la medición justa y la espada larga simboliza la autoridad para sancionar. Juntas, forman un tótem completo del poder judicial. Sin embargo, en su vida cotidiana no llevaba los ojos vendados ni una balanza. Una espada larga colgaba de su cintura, lo que aparentemente indicaba que no era una diosa débil e indefensa. Cronos quedó sorprendido por su visita y, tras escuchar su explicación, accedió sin la menor vacilación. Por algo que pudiera hacer del mundo un lugar más perfecto, siempre y cuando Cronos estuviera de acuerdo, incluso si no hacía nada sustancial, el mundo le daría un poco más de reconocimiento. Y tras casi un milenio de esfuerzo, ahora solo le faltaba un pequeño reconocimiento. Estaba a punto de convertirse en el verdadero rey de los dioses, un digno rey de los dioses, muy superior a todas las demás razas divinas. A lo largo de este milenio, Cronos había sido menos un valiente rey de los dioses y más un trabajador diligente, que constantemente intentaba perfeccionar el mundo para obtener un mayor reconocimiento de él. Comparado con su padre, el antiguo rey dios Urano, él era un verdadero rey de los dioses sin prestigio. Muchos dioses de tercera generación incluso sentían que Cronos era menos venerado como rey de los dioses que el dios del océano. El océano era sencillamente demasiado prolífico, su descendencia por sí sola casi superaba en número a todos los dioses del mundo entero, a excepción de los dioses de las montañas y el linaje del sistema estelar, que también eran muy fértiles. Más descendencia significaba más personas que lo escuchaban y, por lo tanto, más influencia. Si no fuera porque la era del patriarcado había terminado, Oceanus probablemente sería el rey indiscutible de los dioses. En esta situación, el respeto de Océano hacia Cronos como rey de los dioses era muy limitado, básicamente una mera muestra de cortesía. Los demás titanes eran muy parecidos, reinaban en sus respectivos dominios e incluso ignoraban directamente algunas de las órdenes de Cronos. Cronos no tenía forma de lidiar con esto y solo podía continuar en silencio con sus propios asuntos, pero no era que no tuviera pensamientos en su corazón. Él simplemente esperaba, esperando el día en que el mundo lo reconociera plenamente, esperando el día en que poseyera el poder del rey de los dioses para crear el mundo. En ese momento, naturalmente, sería su momento de ajustar cuentas. Y ahora, ese día parecía acercarse rápidamente. Cronos tuvo la premonición de que, una vez que ayudara a Temis a completar las leyes, obtendría el reconocimiento total del mundo del caos y se convertiría en el verdadero rey de los dioses. Al pensar en esto, la mirada de Cronos se volvió ferviente. Él ayudó a verificar a Temis, resolviendo prácticamente cualquier dificultad que ella encontrara. Esto hizo que Temis le tomara mucho cariño. Reflexionó un momento y luego le recordó, gran rey de los dioses, tal vez no debería ser demasiado indulgente. Los dioses no pueden ser convencidos por un gobernante sin carácter, pero el carácter no significa crueldad,
La benevolencia sigue siendo una virtud. Esto fue un recordatorio implícito de la situación actual de Cronos. Su título de rey de los dioses era casi solo nominal. Pero Temis tampoco quería que se convirtiera en un tirano como Urano, así que añadió otra frase. Cronos sonoro y dijo con indiferencia, gracias por recordármelo, lo tendré en cuenta. Temis ascendió. Guardó su código y se preparó para recorrer la tierra e imponer el orden. Antes de partir, preguntó con curiosidad por su hermana, la actual reina de los dioses, Rea, la diosa del tiempo. ¿Se encuentra bien su Alteza Rea últimamente? No la he visto en varios siglos, preguntó Temis. Ella está bien, dijo Cronos con una sonrisa. Eso es bueno, dijo Temis, finalmente aliviada. Entonces iré a establecer leyes y orden. Cronos asintió y dijo sinceramente, que la justicia esté con nosotros. Tras pronunciar su discurso, acompañó personalmente a la diosa que simbolizaba la justicia, regresó a la montaña divina y se dirigió al templo de Rea. En ese momento, la expresión de Rea era demacrada, parecía mucho mayor y muy abatida, ya no era la joven radiante y hermosa que había sido. Esto indicaba que su esencia se había perdido. Al ver acercarse a Cronos, los ojos de Rea no reflejaban rastro de su antiguo amor, solo ira mezclada con miedo. Protegió con cuidado su vientre abultado, con la mirada atenta. Sin embargo, Cronos no le prestó atención y siguió caminando con entusiasmo hacia ella. Ignorando por completo la resistencia y los forcejeos de Rea, la abrazó con fuerza y le contó lo que acababa de suceder. Por un lado, reflexionaba sobre cuándo aparecerían las leyes y el orden de Temis, que representaban la justicia, ya que esto estaba relacionado con el momento en que sería plenamente reconocido por el mundo. Por otro lado, acarició suavemente el vientre abultado de Rea, lo cual estaba relacionado con el momento en que añadiría una comida y obtendría una nueva ley. Bajo el inmenso poder de Cronos, Rea era completamente incapaz de resistir. Esta escena le pareció increíblemente irónica. Cronos hablaba de justicia y orden, pero lo que estaba haciendo era lo más injusto y transgresor que uno pudiera imaginar. ¡Qué patético y ridículo! Temis caminó sobre la tierra, sintiendo la guía del mundo y las reglas que rigen el universo, estableciendo ley tras ley, y su código se fue perfeccionando progresivamente. Transcurrieron aproximadamente 500 años más antes de que se finalizara por completo el conjunto de leyes vigentes. Desde que comenzó a legislar, muchos dioses habían puesto sus ojos en ella, aunque la mayoría simplemente sentía curiosidad y quería ver qué implicaban el orden y la justicia. Pero al cabo de unos años, al encontrar poco interesante, todos dejaron de prestarle atención. No fue hasta que la legislación estuvo completa, el mundo respondió con cambios y la fuerza de Temis aumentó rápidamente, transformándola de una titán previamente débil en uno de los seres más poderosos, que volvieron a lanzar miradas asombradas. Al mismo tiempo, también había una mirada desde el vacío infinito en la frontera del mundo. A diferencia de los otros dioses, Taren había observado continuamente cada movimiento de Temis, de principio a fin. Nada mal. Sintiendo el creciente poder divino en su interior, Taren apartó la mirada con gran satisfacción. Si bien la legislación de Temis no había sido iniciativa suya, mientras el mundo progresara y mejorara, Taren también se beneficiaría, aunque no tanto como si la hubiera impulsado él mismo. Sin embargo, esto era comprensible, al fin y al cabo, uno participó y el otro no. La distribución por mérito es muy justa. Prometeo, que había estado visitando a Taren con frecuencia durante los últimos siglos, finalmente vio que Taren apartaba la mirada y entonces habló con una sonrisa: estimado príncipe Taren, para captar su continua atención, debe tratarse de un asunto muy importante. Tú también deberías haberlo notado, esto es algo muy bueno, respondió Taren con una sonrisa. Con leyes y justicia, este mundo puede distinguir el bien del mal y progresar. Prometeo, ascendiendo con firmeza, como dios de la previsión, una rama del destino, también esperaba que este mundo mejorara cada vez más. Este es un asunto que merece ser celebrado, pero ahora no es momento para celebraciones, algo aún más importante está sucediendo. Taren dijo, quizás muy pronto llegue aquí un invitado inesperado. Prometeo estaba algo desconcertado,
pues desconocía quién era aquel invitado inesperado y que podía ser más importante que la legislación. Pero al ver que Taren no tenía intención de dar explicaciones, reprimió su curiosidad. Lo que él no sabía era que, mientras la legislación de Temis triunfaba y muchos titanes, incluido el dios rey Cronos, se apresuraban a celebrar, una figura demacradaba abandonando silenciosamente la montaña divina. Se trataba de la reina Rea, que había estado confinada en la montaña divina por Cronos durante años. Debido a que Cronos la vigilaba constantemente, solo podía escabullirse cuando Cronos iba a felicitarla. En ese momento, la diosa del tiempo ya no poseía su juventud ni su vitalidad, se veía completamente exhausta. Se ocultó de todos y llegó sigilosamente al palacio de Gaia, la diosa madre tierra. Gaia quedó muy sorprendida por la llegada de Rea y aún más asombrada por su aspecto actual, sin poder resistirse a preguntar: Rea, hija mía, ¿por qué te has vuelto tan débil? ¿Qué te ha pasado? Benévola madre diosa, gran madre tierra, te ruego que me protejas, te ruego que me ayudes. Al oír esto, Rea inmediatamente derramó lágrimas de dolor, dejando escapar un gemido desesperado: ese tiránico dios rey Cronos se comió a nuestros hijos, ¿qué? Al oír esto, Gaia inmediatamente dejó escapar una voz llena de rabia. Su rostro reflejaba incredulidad, como si no pudiera creer lo que había escuchado. Gea recordaba claramente que Cronos la había buscado en una ocasión para pedirle que extrajera al niño del vientre de Rea, pero Gea lo había reprendido severamente. En aquel momento, Gaia había dicho que no solo no lo retiraría, sino que también lo bendeciría, por lo que el hijo de Rea nacería sin duda. Estas palabras también sirvieron de advertencia, instalando a Cronos a no volver a obsesionarse con esas ideas absurdas. Algunas cosas están destinadas a ser imparables, como el nacimiento de los hijos, como la sucesión de la autoridad divina. Ahora, transcurrido un milenio, Cronos no había vuelto a acudir a ella para hablar de estos asuntos, y no se observaba ningún movimiento en la montaña divina. Gaia creía que Cronos había escuchado sus consejos y había dejado de hacer aquellos intentos inútiles. Resulta que, inesperadamente, al descubrir que el nacimiento de los niños no se podía detener, optó por comerlos. ¡Qué cosa tan absurda, simplemente espantosa! Durante tantos años, desde Hestia, luego Deméter, Hera, Hades y finalmente Poseidón, se ha comido a 5 de mis hijos. Rea, casi sin poder hablar, murmuró con voz ahogada: quería detenerlo, pero no pude. Es demasiado poderoso, ni siquiera tuve fuerzas para resistir. Al pensar en sus hijos, que habían sido devorados vivos, y en cómo solo pudo observar impotente, sin poder impedirlo, Rea sintió tanto dolor que casi se desmaya. Las lágrimas corrían por su rostro, y una inmensa tristeza y dolor casi la ahogaron. Gaia miró a Rea, que estaba atormentada hasta quedar irreconocible ante ella, mirando a su pobre hija, y sintió un dolor igualmente terrible. Gaia había vivido experiencias similares, por lo que se solidarizó con ella, sabiendo lo desesperado y doloroso que podía ser algo así. Al mismo tiempo, esta benevolente Madre Tierra también sintió una furia sin igual. Ella ejercía la autoridad de la fertilidad, y las acciones de Cronos equivalían a una provocación, aún más grave. Cronos ha olvidado por completo los deberes de un rey dios, ahora se ha convertido exactamente en su brutal padre, Urano. Quizás deberíamos dejar que esa maldición se cumpla. ¿Qué maldición?, preguntó Rea con expresión inexpresiva. Seguía sin saber nada. Debido a la interrupción de Taren en aquel entonces, aparte de Cronos, que fue personalmente a preguntarle a Taren, y Gaia, que fue informada por Cronos, los demás dioses desconocían el contenido de esa maldición, ni siquiera sabían que la maldición seguía vigente. Entonces Gaia le contó a Rea, que aún no lo sabía, sobre la maldición. Rea comprendió entonces, murmurando entre sollozos: no me extraña, no me extraña. Tenía miedo de ser destruido por sus propios hijos, por eso devoró a nuestros hijos una y otra vez. Ha cambiado, ya no es el Cronos valiente e intrépido que yo amaba. Se ha vuelto cobarde y débil, brutal y cruel. Mientras Rea hablaba, de repente recordó algo y su expresión se tornó aterrorizada. Se llevó la mano al vientre, a un plano, suplicando con desesperación: Diosa madre, sálvame, salva a esta niña.
Cronos seguramente tampoco la perdonará. Solo entonces Gaia se percató de que había otra tenue aura en el vientre de Rea. Quizás porque apenas había comenzado la gestación, el aura era muy débil, tanto que no la detectó de inmediato. La expresión de la benevolente diosa Madre Tierra se tornó inmediatamente muy compleja. Suavizó su voz y la consoló con dulzura: Rea, hija mía, no temas, no estés triste. Ten la seguridad de que te ayudará. Comenzó a reflexionar sobre qué hacer. Aunque era una gran diosa primordial, Gaia no era hábil en el combate, al igual que Rea, la diosa del tiempo. Por sí solos, los dos eran completamente incapaces de enfrentarse a Cronos, quien había ocupado el trono de Dios Rey durante un milenio y también había obtenido el reconocimiento absoluto del mundo. Esta escena le resultó tan familiar que Gaia incluso se sintió un poco aturdida. Ya se había enfrentado a una situación similar en aquel entonces, solo que en aquella ocasión tuvo que resistir al antiguo rey dios Urano. Urano era igual de poderoso entonces, incluso más invencible que Cronos ahora, pero Gaia aún así ganó, gracias a la guía de aquel. Ante este pensamiento, la expresión de Gaia se volvió aún más compleja. Miró a Rea y habló con suma gravedad: quizás deberíamos ir a preguntarle al destino. Para Cronos, el rey dios, comerse a sus propios hijos era cuestión de no hacerlo nunca o de hacerlo innumerables veces. Al fin y al cabo, hacerlo podría contrarrestar la maldición y, a la vez, aumentar su poder. Mientras no nacieran los hijos, no tenía descendientes y, naturalmente, no existía la posibilidad de que sus propios hijos lo derrocaran. Y esas leyes recién concebidas con el nacimiento de un niño, una vez asimiladas por él, también podrían ser utilizadas por él, haciendo aún más poderoso. Era simplemente matar dos pájaros de un tiro. Así pues, desde que descubrió este método, ya no se resistió a la intimidad con Rea. Si nacía un nuevo dios, simplemente se lo comía en el acto. Sin embargo, el dolor constante por la pérdida de sus hijos casi llevó a Rea a una crisis nerviosa. Tras conocer el contenido de la maldición de Gaia, Rea lo entendió todo, quedó completamente decepcionada con Cronos, pues sentía que se había convertido en un ser brutal como el antiguo rey dios Urano. Al mismo tiempo, sintió un deseo creciente de proteger la nueva vida que crecía en su vientre, y bajo la guía de Gaia, llegó sola a ese vacío infinito. Pero sentí cierta aprensión. Su impresión de Taren seguía anclada en el momento en que intervino para interrumpir la maldición de Urano. Sentí que esta antigua deidad era demasiado misteriosa, no se atrevía a averiguar demasiado sobre él, siempre tuvo la sensación de que era muy peligroso y que había que tratarlo con cautela. Cuando éste nació, invitó a Taren simplemente por respeto, sin esperar jamás que él asistiera al banquete. Pensándolo bien, tal vez Su Alteza Taren ya se había dado cuenta de algo en aquel momento, razón por la cual abandonó el vacío que no había dejado en cientos de años para visitarla personalmente a ella y a Hestia. Es una lástima que entonces fuera tan ingenuo y no me diera cuenta de la anomalía oculta que había aquí. Rea pensó esto, suspirando profundamente, y mirando el vasto vacío que se extendía ante ella, finalmente se decidió y entró. En ese momento, Taren no se sorprendió en absoluto por la llegada de Rea, ya que la había estado esperando durante mucho tiempo. Respetada reina de los dioses, misericordiosa diosa del tiempo, no pareces estar muy bien. El tono de Taren denotaba una evidente preocupación, y su expresión era tan amable como siempre. Esto relajó poco a poco el estado de ánimo, antes tenso, de Rea, planteando y habló con voz ronca: Su Alteza Taren, le ruego que me perdone mi brusca intromisión, deseo solicitar su ayuda. En ese momento, Rea llevaba un velo negro, con una expresión solemne y triste, sin haber recuperado ya su aspecto juvenil. Es un honor para mí poder ayudarla, dijo Taren. Respetada princesa Rea, ¿cómo desea que la ayude? Quiero salvar a este pobre niño mío, quiero que se cumpla la maldición de Urano, el dios del cielo, quiero poner fin a esta vida dolorosa. Rea dijo, con las emociones agitadas, miró a Taren con los ojos llenos de esperanza, como si se aferrara a un último resquicio: Su Alteza Taren, usted debe tener una solución, ¿no es así? Taren suspiró suavemente, y un toque de compasión apareció en su mirada al observar a Rea. Princesa Rea, me entristece mucho tu situación. Pero no se preocupen,
el destino volverá a encauzar todo, no hay por qué estar tristes, lo que se pierde siempre regresa, y los que están separados se reunirán. ¿Quieres decir? Los ojos de Rea se iluminaron gradualmente, que todavía puedo volver a ver a mis pobres hijos. Taren no respondió a esta pregunta, solo reveló una sonrisa reconfortante, miró el abdomen de Rea, inconscientemente protegido, incluso en ese momento, y dijo suavemente, gracias a tu benevolencia y bondad, salvarás a este niño, y él se convertirá en la esperanza de todos. Al oír esto, las cejas fruncidas de Rea finalmente se relajaron, y su alegría fue evidente. Preguntó con cierta impaciencia, Su Alteza Taren, ¿qué debía hacer? ¿Cómo puedo salvar a este niño? La benevolente Madre Tierra, que controla la autoridad divina de la fertilidad, te ayudará, incluso el Dios Rey, bajo la influencia de la Madre Tierra, seguirás siendo incapaz de discernir con exactitud qué es la vida recién nacida. Puedes usar este método para engañar completamente al Dios Rey. Así que no te preocupes, salvarás a este niño, y el Dios Rey no se centrará en ti ahora, así que lo único que tienes que hacer es esperar pacientemente. Estas palabras eran vagas, y Rea escuchó muy confundida, ¿espera? ¿Qué tengo que esperar? Aún no es el momento oportuno, sonriendo Taren y dijo en voz baja, debes esperar el día en que todo esté listo. En cuanto a cuándo llegará ese día, alguien te lo dirá, entonces, si aún tienes dudas, puedes venir a preguntarme de nuevo y te daré una respuesta definitiva. Todo lo que está sucediendo ahora estaba destinado a suceder, solo necesitas seguir tu corazón, bondadosa diosa del tiempo, cuando decidas resistir la tiranía y la injusticia, el destino estará de tu lado. Los ojos de Rea estaban ligeramente enrojecidos. Las amables palabras del hombre calmaron por completo su corazón, siempre agitado, como si de repente hubiera visto un destello de luz en un entorno lleno de niebla y sin rumbo. Rea finalmente dejó de dudar y de sentirse incómoda, aconsejó enérgicamente y expresó con sinceridad su gratitud a Taren. Mientras tanto, Taren siempre la observaba con ternura, aunque su rostro era tan joven, daba la impresión de ser un anciano amable, y desde el punto de vista de la edad, de hecho podría considerarse un anciano. Tras despedir a Rea, Taren no se durmió como de costumbre, sino que siguió esperando pacientemente. En el tiempo que previó, esperó a su invitado, una extraña deidad que nunca antes había visto. Por su aspecto, el recién llegado parecía algo mayor, con el pelo blanco, muchas arrugas en la cara y ojos oscuros algo nublados. Taren descubrió su identidad gracias a una señal del destino, Pontus, el dios primordial del mar. Este era el hijo de Gaia, concebido sola después de dar a luz al antiguo rey dios Urano, era el hermano menor de Urano y tío de 12 titanes. Cuando los 12 titanes se enfrentaron a Urano, Ponto optó por ignorar la súplica de ayuda de Urano, lo que provocó que Urano perdiera su última oportunidad y fuera derrocado por completo. Sin duda, se trataba de un dios muy antiguo, pero solía ser demasiado discreto, casi nunca abandonaba las yeguas exteriores, hasta el punto de que mucha gente desconocía su aspecto. Especialmente después de que la influencia del dios del océano se hiciera más fuerte, cada vez menos personas mencionaban a este dios primordial del mar. A Pontus, en realidad, no le disgustaba esta vida, le desagradaba intrínsecamente la lucha por el poder y no veía nada malo en que sus subordinados asumieran su autoridad sobre los yeguas. Estaba contento de estar relajado y tranquilo. Para demostrar su cercanía, incluso se casó con su hija mayor con Océano, lo que evidenciaba la mentalidad pacífica de este dios primordial del mar. Sin embargo, él no creía que no hubiera nada malo en que Oceanus fuera demasiado fuerte, pero alguien más no podía tolerarlo. Esa persona era el actual Su Majestad el Rey de los Dioses, Cronos, quien ya había obtenido el reconocimiento absoluto del mundo. Tras hacerse con el poder, comenzó a ajustar cuentas, y el primero con quien pretendía hacerlo era con el dios del océano Océano, que había sido el más glorioso e ilimitado en el último milenio. Cronos no era un dios verdaderamente bondadoso. Su anterior tolerancia hacia el desprecio de sus hermanos titanes hacia su autoridad como rey de los dioses durante el último milenio se debía únicamente a que su fuerza aún no era suficiente. Había estado soportando, guardando en su corazón toda la falta de respeto que había recibido durante los últimos 1000 años.
esperando este momento en el que sería plenamente reconocido por el mundo y obtendría por completo el poder del gran rey de los dioses. Ahora, por fin lo había esperado, y el primero con quien quería lidiar era Oceanos. En el último milenio, algunos dioses incluso afirmaron que las órdenes del rey de los dioses eran menos efectivas que las palabras del dios del océano. Si bien esto era solo una broma, era cierto que los edictos divinos de Cronos no podían salir de la montaña divina, mientras que Océano podía ordenar 100 respuestas. De hecho, al principio, si Océano no hubiera resultado gravemente herido y no hubiera perdido temporalmente su capacidad de combate al intentar neutralizar el poder masculino de los restos de Urano, habría sido incierto quién se convertiría en el rey de los dioses. El hecho de que pareciera haber llegado por casualidad al puesto de rey de los dioses siempre había sido una espina clavada en el corazón de Cronos, y sentía una profunda aprensión hacia su poderoso hermano. Antes lo había tolerado porque no era lo suficientemente fuerte, pero una vez que obtuvo poder, ya no pudo tolerarlo. Así pues, tras obtener el pleno poder del rey de los dioses, lo primero que hizo Cronos fue buscar al dios primordial del mar, Ponto, exigiéndole que se ocupara de Océano y se apoderara de la autoridad divina del mar. Esta era la forma más efectiva de debilitar a Oceanos. Cuando todos pertenecían a los dioses marinos elementales de agua, si un bando se fortalecía, el otro se debilitaba. Si Ponto fuera un dios marino muy ambicioso, sin duda estaría de acuerdo y, con la ayuda encubierta de Cronos, competiría directamente con Océano por la autoridad y el poder. Pero el problema era que no lo era. Ponto siempre había sido una deidad muy discreta, y no le gustaba competir por el poder ni por las ganancias. Por eso logró sobrevivir hasta ahora bajo la cruel tiranía del antiguo rey dios Urano, fue porque su personalidad no representaba ninguna amenaza para Urano, lo que le permitió tolerar a regañadientes a este hermano. Para vivir en armonía con el océano, incluso casado con su hija mayor. Sin embargo, ahora Cronos le ordenaba tomar el poder, amenazándolo directamente con el poder del gran rey de los dioses, sin permitirle negarse. Ponto no tuvo más remedio que pedir ayuda a Gaia, la diosa madre tierra, pero Gaia no había participado en la lucha por la autoridad divina durante un milenio y no tenía ningún buen consejo para esta situación. Así pues, la diosa madre tierra dio su consejo habitual: cuando tengas dudas, pregunta a Taren y deja que el destino te guíe. Y así llegó Ponto. Dado que le afectaba directamente, Taren conocía desde hacía tiempo todos los entresijos de la situación gracias a la percepción del destino. Respecto a esto, solo quería decir que Gaia lo estaba recomendando por igual a todos, demostrando una gran confianza. Precisamente porque sabía todo esto, le dijo a Rea que Cronos no se centraría en ella a continuación, lo que le permitió engañar audazmente al rey de los dioses. Después de todo, tras haber alcanzado el poder, Cronos solo deseaba consolidar rápidamente su autoridad y tomar el control. En cuanto a la maldición, simplemente consideraría que había encontrado la mejor manera de resolverla y ya no le prestaría demasiada atención. Esta era precisamente la mejor oportunidad de Rea. En cuanto a si podría aprovecharla, Taren creía en el poder que una madre desesperada podía desatar. Estimado príncipe Taren, le pido guía al destino, dijo Pontus con expresión preocupada y una mirada llena de impotencia. Por favor, dígame, ¿qué debo hacer para resolver la crisis actual? Taren miró al hombre honesto que tenía delante, quien se vio forzado al conflicto, pensó por un momento y dijo: quizás esto no sea algo malo. Al oír esto, Ponto mostró inmediatamente una expresión de desconcierto y preguntó sinceramente: por favor, ilumínenme. Taren destacó y explicó pacientemente: simplemente te ves obligado por la autoridad del rey de los dioses, no estás instigando problemas activamente. En esta situación, hay mucho margen de maniobra. No puedes negarte a las exigencias de Cronos, el rey de los dioses, así que obedece su orden. Esto no es tan terrible como imaginas, ni conducirá a una guerra espantosa, siempre y cuando Océano sepa que esa no es tu verdadera intención. El rostro de Pontus reflejó de inmediato una expresión pensativa. Al ver que aún parecía algo indeciso, Taren añadió pensativo: Océano sabrá la verdad, no es un dios ingenuo. Por supuesto, debes prestar atención al método. La formalidad debe primar sobre el contenido.
Creo que manejarás muy bien los matices. Esto insinuaba sutilmente que Ponto no debía causar demasiada destrucción, centrándose principalmente en acciones superficiales para apaciguar a Cronos. Esto era, en efecto, lo que mejor se le daba al discreto Ponto. En el pasado, había recurrido a esta habilidad para sobrevivir bajo el dominio tiránico de Urano. Tras escuchar todo esto, la expresión tensa del rostro de Pontus finalmente se relajó un poco. Asintió y exclamó: Príncipe Taren, usted es verdaderamente un gran ser. Su guía me ha liberado de la confusión y me ha mostrado qué hacer. Taren siempre lucía una sonrisa tranquilizadora mientras respondía pacientemente a las preguntas más numerosas y detalladas de Pontus. Y mientras conversaban, en el Templo del Destino, también ubicado en los confines del mundo, llegó un invitado. Gran rey de los dioses, ¿has venido a nosotros por algo? Las tres parcas, moviéndose por el templo, hablaron al unísono, con voces etéreas como campanillas de viento. Cronos miró a las tres diosas que tenía delante, con una sonrisa educada y cortés en el rostro. Grandes parcas, perdónenme por no haberlas visitado en el último milenio, simplemente estaba demasiado ocupado con asuntos mundanos. Eres muy amable, Su Majestad el Rey de los Dioses, dijo Cloto, la hermana mayor, con expresión algo perpleja. ¿Hay algo que desees preguntar? No, hermosas diosas, simplemente deseo expiar mi falta de respeto pasada. Cronos dijo, con una sonrisa aún más sincera, como si realmente se sintiera avergonzado por no haber visitado el lugar en el último milenio y hubiera venido específicamente a disculparse. Desconocía la relación entre las tres parcas y Taren, pues este hecho era demasiado secreto. Aparte de Urano, que dormitaba profundamente, solo Gaia y NYX lo sabían. Pero estas dos diosas primordiales nunca lo habían hecho público, por lo que, a los ojos de los 12 titanes, las tres parcas, nacidas el mismo día que ellas, fueron concebidas únicamente por NYX. Y estas tres diosas eran tan misteriosas que pocos conocían la ubicación de su montaña divina. Cronos solo supo de ella después de convertirse en el rey de los dioses y obtener el control del mundo entero. Sin embargo, aunque lo hubiera sabido antes, no se habría atrevido a visitarlo, porque lo que quería decir debía permanecer estrictamente en secreto en su corazón hasta que poseyera el poder completo del rey de los dioses. Y ahora, la idea que había germinado en el momento en que ascendió al trono del rey de los dioses finalmente podía comenzar a implementarse. Miró a las tres diosas desconcertadas que tenía delante y dijo con una sonrisa: para mostrarles mis disculpas, estoy dispuesto a ayudarlas a obtener el control total del Templo del Destino. Me imagino que esto es lo que esperan las diosas, ¿no? Final del capítulo 30.